En Las chicas salvajes y heridas, el vaquero solitario no huyó de sus cicatrices, las besó una por una. Warraku, capítulo 1. La mujer sin nombre. El sol de mediodía castigaba sin piedad las calles polvorientas de Cedar Creek, un pueblo perdido en el corazón del oeste de Texas, donde las historias se contaban en susurros y los secretos se enterraban bajo el peso del silencio. Era el año 1887 y la civilización apenas había comenzado a echar raíces en esta tierra salvaje donde la supervivencia dependía más de la fuerza que de la ley. En los márgenes del pueblo, donde las casas respetables daban paso a terrenos baldíos y estructuras precarias, se alzaba una pequeña cabaña de madera que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Sus paredes descoloridas contaban la historia de inviernos crudos y veranos despiadados, mientras que las ventanas, cubiertas por cortinas rasgadas, guardaban celosamente los secretos de quien habitaba en su interior. Los habitantes de Cedar Creek la conocían simplemente como la mujer sin nombre. Algunos decían que había llegado una noche de tormenta hace ya 3 años, arrastrando consigo nada más que una bolsa de cuero gastada y una mirada que podía cortar el acero. Otros susurraban que había escapado de algo terrible, algo que había dejado marcas no solo en su cuerpo, sino en su alma. Catalina Herrera tenía 26 años y una belleza que habría detenido corazones en cualquier otro lugar. Pero en Cedar Creek, esa belleza quedaba eclipsada por las cicatrices que adornaban su rostro y brazos como un mapa de dolor. Una línea irregular atravesaba su mejilla izquierda, descendiendo desde el pómulo hasta la comisura de sus labios. Otra marca, más sutil pero igualmente visible, cortaba su frente, desapareciendo bajo el cabello negro que insistía en mantener recogido en una trenza simple. Pero las cicatrices más profundas no eran las que se podían ver. Cada mañana, Catalina se levantaba antes del amanecer, no por elección, sino porque el sueño era un lujo que su mente torturada raramente le concedía. Los recuerdos llegaban como oleadas, fragmentos de una vida anterior que se empeñaba en recordarle por qué había huido, por qué había terminado en este lugar donde nadie hacía preguntas, pero todos tenían opiniones. «Buenos días tenga usted, señora», le decía ocasionalmente algún transeúnte cuando la veía dirigirse al pozo comunitario en las primeras horas de la mañana. Pero la mayoría simplemente desviaba la mirada, incómodos ante la presencia de una mujer que no encajaba en sus definiciones de lo que debía ser una dama respetable. Catalina había aprendido a vivir con esa incomodidad. Trabajaba lavando ropa para las familias más acomodadas del pueblo. Un trabajo que le permitía mantenerse en los márgenes de la sociedad sin llamar demasiado la atención. Sus manos, ásperas por el contacto constante con el jabón y el agua fría, se movían con una eficiencia mecánica que había perfeccionado durante años de supervivencia. El problema no era la soledad en sí misma. Catalina había hecho las paces con el silencio hace mucho tiempo. El problema era la forma en que los hombres la miraban cuando pensaban que no se daba cuenta. Algunos con lástima, otros con una clase de hambre que la hacía recordar cosas que prefería olvidar, pero la mayoría la miraba como si fuera un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Esa mujer no es natural, había escuchado decir a Martha Wellington, la esposa del banquero, mientras recogía la ropa limpia un martes por la tarde. Una mujer decente no vive sola de esa manera. Y esas marcas, Dios mío, esas marcas dicen todo lo que necesitamos saber sobre la clase de vida que ha llevado. Catalina había aprendido a no reaccionar ante esos comentarios. Había aprendido que la supervivencia dependía de volverse invisible, de no dar razones para que la gente hablara más de lo que ya hablaba. Pero cada palabra se clavaba como una espina, recordándole que nunca sería lo suficientemente buena para pertenecer a ningún lugar. La tarde en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Catalina estaba extendiendo ropa húmeda en las cuerdas improvisadas que había instalado detrás de su cabaña cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. No era inusual. Cedar Creek
Veía su cuota de viajeros, comerciantes y vaqueros que se dirigían a otros pueblos o ranchos, pero algo en el ritmo pausado de esos cascos la hizo levantar la mirada. El hombre que se acercaba montaba un caballo color castaño que claramente había recorrido muchas millas. Su vestimenta era simple, pero de buena calidad. Pantalones de cuero resistente, camisa de algodón blanco que había visto mejores días, y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre su rostro. Lo que llamó la atención de Catalina no fue su apariencia, sino la manera en que se movía. Había una quietud en él, una serenidad que contrastaba marcadamente con la agitación constante que caracterizaba a la mayoría de los hombres de la frontera. Cuando el desconocido detuvo su caballo frente a la cabaña de Catalina, ella sintió esa familiar tensión en el estómago que siempre precedía a los problemas. Los hombres no se acercaban a su casa con buenas intenciones, nunca lo hacían. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre, tocando el borde de su sombrero con un gesto que parecía genuinamente respetuoso. Su voz era profunda pero suave, con un ligero acento que Catalina no pudo identificar de inmediato. Me preguntaba si podría ayudarme con una consulta. Catalina mantuvo las manos ocupadas con la ropa, sin mirarlo directamente. «Depende de qué clase de consulta sea», respondió, su voz cuidadosamente neutra. «Estoy buscando trabajo», continuó el hombre. «Soy bueno con los caballos y he oído que el señor Richardson necesita ayuda en su rancho. ¿Sabría usted decirme cómo llegar allá?» La pregunta era simple, práctica. No había nada en sus palabras que sugiriera intenciones ocultas, pero Catalina había aprendido a desconfiar de la simplicidad. «Siga el sendero hacia el norte unas 2 millas», respondió sin levantar la mirada. «Verá la entrada marcada con una herradura clavada en un poste». «Muchas gracias», dijo el hombre, y Catalina esperó escuchar el sonido de los cascos alejándose, pero no llegó. En su lugar, hubo un silencio que se extendió lo suficiente como para obligarla a levantar la mirada. El hombre seguía ahí, estudiándola con una expresión que no lograba descifrar. Sus ojos eran de un azul profundo, del color del cielo justo antes de que cayera la noche, y había algo en ellos que la hizo sentir vista, no observada con curiosidad mórbida o juzgada con desdén, sino realmente vista. «Disculpe mi atrevimiento», dijo finalmente, «pero parecería que podría necesitar ayuda con ese cordel. Se ve a punto de romperse». Catalina siguió su mirada hacia la cuerda que sostenía parte de la ropa tendida. Efectivamente, las fibras estaban deshilachadas y amenazaban con ceder bajo el peso de las sábanas mojadas. Era un problema que había estado posponiendo, principalmente porque implicaba interactuar con alguien en el pueblo para conseguir cuerda nueva. «Puedo arreglármelas», respondió, aunque sabía que era una mentira. Si la cuerda se rompía, perdería al menos la mitad de la ropa que había lavado ese día y con ella el dinero que necesitaba para sobrevivir la semana. El hombre asintió, pero no hizo ademán de marcharse. «Por supuesto que puede», dijo, y había algo en su tono que sugería que realmente lo creía. Pero a veces es más fácil arreglar las cosas con un poco de ayuda. Antes de que Catalina pudiera protestar, el hombre había desmontado y se estaba acercando a la cuerda problemática. Sus movimientos eran económicos, seguros, sin la brusquedad que caracterizaba a tantos hombres de la frontera. De su bolsa de montura sacó un rollo de cuerda resistente y con movimientos expertos comenzó a reforzar la línea que amenazaba con romperse. «No necesito caridad», dijo Catalina, pero su voz carecía de la dureza que había pretendido. «No es caridad», respondió el hombre sin dejar de trabajar, «es sentido común. Una mujer trabajadora merece tener las herramientas adecuadas para su trabajo». Hubo algo en la manera en que dijo «una mujer trabajadora» que hizo que Catalina se sintiera reconocida por primera vez en años. No la mujer sin nombre o esa mujer extraña, sino simplemente lo que era, alguien que trabajaba duro para sobrevivir. Cuando terminó, el hombre retrocedió y examinó su trabajo con ojo crítico. «Debería resistir por lo menos hasta el invierno», dijo. «Después de eso, tal vez necesite una solución más permanente». «¿Cuánto le debo?», preguntó Catalina, aunque sabía que tenía muy poco dinero para pagar por cuerda nueva.
El hombre la miró con una expresión que parecía genuinamente sorprendida. «No me debe nada», dijo. «Considérelo un gesto de bienvenida al pueblo». «No soy nueva aquí», respondió Catalina automáticamente. «No», acordó el hombre, «pero yo sí». Fue entonces cuando Catalina se dio cuenta de que no le había preguntado su nombre. En Cedar Creek, esa información generalmente se compartía dentro de los primeros minutos de cualquier conversación. Era una forma de ubicar a las personas, de determinar si eran dignas de confianza o si había que mantener distancia. «Soy Tomás», dijo el hombre, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tomás Mendoza». El nombre resonó en el aire entre ellos, y Catalina se encontró en la posición incómoda de tener que decidir si compartir el suyo. Había vivido tanto tiempo siendo la mujer sin nombre, que casi había olvidado cómo se sentía ser reconocida como una persona individual. «Catalina», dijo finalmente, y la palabra se sintió extraña en su boca después de tanto tiempo de silencio. «Es un nombre hermoso», dijo Tomás, y no había nada en su tono que sugiriera que estaba tratando de halagarla. Era simplemente una observación, dicha con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. Por primera vez en años, Catalina se permitió mirarlo directamente. Tomás tendría unos 35 años, con el rostro curtido por el sol y las líneas que venían de años de trabajo duro. Su cabello era negro con hebras grises prematuras y sus manos mostraban las marcas de alguien que había trabajado con ellas toda su vida. Pero lo que más la impresionó fue la quietud en sus ojos. No había juicio allí, no había curiosidad mórbida sobre sus cicatrices, no había la clase de hambre que la hacía sentir como presa. «Será mejor que vaya a ver al señor Richardson antes de que se haga demasiado tarde», dijo Tomás, dirigiéndose de nuevo hacia su caballo. «Gracias por las direcciones». «De nada», respondió Catalina, observando cómo montaba con la gracia de alguien que había nacido en la silla de montar. Antes de partir, Tomás se volvió una última vez. «Catalina», dijo, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo se moviera en su pecho. «Si alguna vez necesita ayuda con algo más que cuerdas, mi cabaña está justo al otro lado del arroyo. La casa pequeña con el techo de tejas rojas». Y con eso se fue, dejando a Catalina parada en su patio, rodeada de ropa tendida y con la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo cuidadosamente construido. Esa noche, mientras el viento hacía crujir las paredes de su cabaña, Catalina se encontró pensando en ojos azules y en la forma en que un hombre había dicho su nombre como si fuera algo digno de ser recordado. Por primera vez en años, se durmió sin que los recuerdos la atormentaran y soñó con cuerdas que no se rompían y con voces que no llevaban consigo el peso del juicio. Al otro lado del arroyo, en una cabaña con techo de tejas rojas, Tomás Mendoza se quitaba las botas y reflexionaba sobre cicatrices que contaban historias y sobre la manera en que una mujer podía ser fuerte y frágil al mismo tiempo. Había algo en Catalina que reconocía, algo que le decía que ella, como él, había recorrido caminos oscuros para llegar a este lugar donde el pasado podía, tal vez, ser dejado atrás. La historia de Cedar Creek estaba a punto de cambiar, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Narrative, capítulo 2. El hombre que entendía el silencio. Los días siguientes pasaron con la rutina mecánica que había caracterizado la vida de Catalina durante los últimos 3 años. Lavaba, tendía, recogía y repetía el ciclo mientras las horas se deslizaban hacia el atardecer con la constancia de un reloj que no necesitaba cuerda, pero había algo diferente en la calidad de su silencio. Donde antes había una vacuidad pesada, ahora había una especie de espera, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Tomás Mendoza había conseguido trabajo en el rancho Richardson, tal como había esperado. Catalina lo sabía porque Cedar Creek era el tipo de pueblo donde las noticias viajaban más rápido que el viento del desierto. Martha Wellington había sido la primera en compartir la información, por supuesto, durante una de sus visitas vespertinas a la tienda de comestibles que funcionaba como el centro oficioso de intercambio de chismes del pueblo. Un hombre callado,
había reportado Marta a su círculo de amigas mientras Catalina fingía estar concentrada en seleccionar jabón para lavar. Educado, pero hay algo en él, como si hubiera visto cosas que preferiría olvidar. El señor Richardson dice que conoce los caballos mejor que cualquier hombre que haya trabajado para él. ¿De dónde viene?, había preguntado Sarah Collins, la esposa del herrero, con esa curiosidad voraz que caracterizaba a las mujeres que habían vivido toda su vida en el mismo lugar. No lo dice, había respondido Marta, bajando la voz con la deliciosa conspiración de quien comparte un secreto, pero habla español también, y tiene manos de alguien que ha trabajado en muchos lugares diferentes. El señor Richardson piensa que tal vez viene de más al sur, tal vez de México. Catalina había pagado por su jabón y había salido de la tienda sin hacer comentarios, pero las palabras de Marta habían resonado en su mente durante el resto del día. Un hombre callado que no hablaba de su pasado, un hombre que había visto cosas que preferiría olvidar. En una descripción que podría haber sido suya propia, traducida al masculino. Fue el viernes por la tarde cuando Tomás apareció de nuevo en su puerta. Esta vez, Catalina lo vio venir desde lejos, su silueta recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja mientras el sol descendía hacia el horizonte. Había algo inevitable en su acercamiento, como si fuera parte de una conversación que habían comenzado días atrás y que simplemente se estaba reanudando. «Buenas tardes, Catalina», dijo, desmontando con la misma gracia económica que había mostrado antes. «Espero que no le moleste la intrusión». «No es una intrusión», respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «¿Cómo le va en el rancho?» «Bien», dijo Tomás, atando las riendas de su caballo a un poste que había estado usando como soporte para sus cuerdas de tender. «El señor Richardson es un hombre justo. Los caballos son buenos y el trabajo es honesto». Había algo en la manera en que dijo «honesto» que hizo que Catalina se preguntara qué clase de trabajo había hecho antes que no cumplía con esa descripción, pero no preguntó. En su experiencia, las preguntas sobre el pasado generalmente llevaban a respuestas que nadie quería escuchar. «Traje esto», dijo Tomás, señalando una bolsa de cuero que había traído consigo. «Pensé que tal vez le gustaría compartir la cena. No soy mal cocinero y...» Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Y pensé que tal vez le gustaría la compañía». Catalina se quedó inmóvil, procesando la invitación. Había sido tanto tiempo desde que alguien había buscado su compañía voluntariamente que casi había olvidado cómo responder. Su primera reacción fue declinar, mantener las distancias que la habían protegido durante tanto tiempo. Pero había algo en la manera en que Tomás esperaba, sin presión, sin expectativas visibles, que la hizo reconsiderar. «No tengo mucho que ofrecer», dijo finalmente. «Yo tengo suficiente para dos», respondió Tomás, «si me permite usar su fuego». Media hora después, Catalina se encontró sentada en el pequeño porche de su cabaña, observando cómo Tomás preparaba lo que resultó ser un guiso sorprendentemente sofisticado con carne seca, frijoles y especias que había traído consigo. Sus movimientos en la cocina eran tan seguros como habían sido con las cuerdas, económicos y efectivos. «¿Dónde aprendió a cocinar así?», preguntó Catalina, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Mi abuela», respondió Tomás, removiendo el guiso con una cuchara de madera. «Decía que un hombre que no sabía alimentarse a sí mismo no tenía derecho a esperar que una mujer lo hiciera por él». «Sabia mujer», comentó Catalina, y por primera vez en años sintió algo parecido a la risa amenazando con escapar de su garganta. «Sí», acordó Tomás, «lo era». Comieron en relativo silencio, pero no era el silencio tenso que Catalina había experimentado en las pocas ocasiones en que había tenido que compartir comida con otras personas. Era un silencio cómodo, el tipo que podía existir entre personas que no sentían la necesidad de llenar cada momento con palabras. Fue cuando Tomás se levantó para recoger los platos que Catalina notó la cicatriz. Era una línea fina que corría desde la base de su cuello hasta desaparecer bajo el collar de su camisa, apenas visible en la luz decreciente del atardecer. Pero estaba ahí,
y Catalina reconoció inmediatamente la marca de violencia que había dejado. Sus ojos se encontraron y Catalina se dio cuenta de que él sabía que había visto la cicatriz. Esperó el momento incómodo, la explicación forzada o la defensiva que generalmente seguía a ese tipo de descubrimiento. En su lugar, Tomás simplemente asintió, como si confirmara algo que ambos ya sabían. Todos tenemos marcas, dijo suavemente. Algunas se ven, otras no. ¿Le molesta que pregunten?, preguntó Catalina, sorprendida por su propia audacia. Depende de quién pregunte, respondió Tomás. ¿Y por qué? Catalina procesó esa respuesta mientras observaba cómo Tomás limpiaba los platos con la misma eficiencia meticulosa que había mostrado en todo lo demás. Había algo profundamente reconfortante en la manera en que se movía, como si cada acción fuera deliberada y considerada. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Tomás después de un momento. «Puede preguntar», respondió Catalina. «No puedo prometerle que vaya a responder. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» 3 años, respondió Catalina sin vacilar. Era una pregunta factual, sin las implicaciones emocionales que tanta gente trataba de incluir en sus interrogatorios. ¿Le gusta? Esa pregunta era más compleja. Catalina consideró las posibles respuestas antes de decidirse por la honestidad. «No se trata de que me guste», dijo. «Se trata de que es donde puedo estar». Tomás asintió, como si esa respuesta tuviera perfectamente sentido para él. «Entiendo eso», dijo. «Hay lugares donde uno puede estar y lugares donde no puede. A veces la diferencia no tiene nada que ver con lo que uno prefiere». Fueron las primeras palabras que alguien había dicho que realmente capturaron la esencia de la situación de Catalina. No era que hubiera elegido Cedar Creek por alguna cualidad particular que tuviera. Era simplemente donde había podido detenerse, donde había encontrado la combinación correcta de anonimato y tolerancia pasiva que le permitía existir. ¿Y usted?, preguntó Catalina. ¿Es este un lugar donde puede estar? Creo que sí, respondió Tomás. Todavía estoy decidiendo. El sol se había puesto completamente mientras hablaban, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del desierto. Catalina se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en las miradas de los vecinos o en lo que podrían estar diciendo sobre el hombre que había cenado en su porche. Por primera vez en años, se había permitido simplemente existir en el momento presente. «Debería irme», dijo Tomás, levantándose para recoger sus cosas. «Gracias por permitirme compartir la cena». «Gracias por traerla», respondió Catalina. «Estaba muy buena». «Tal vez podríamos repetirlo», dijo Tomás, y había una pregunta en su tono que no llegó a formular completamente. «Tal vez», respondió Catalina, y se sorprendió al descubrir que realmente lo decía en serio. Después de que Tomás se fuera, Catalina se quedó sentada en su porche, observando las estrellas y procesando la extraña sensación de haber compartido tiempo con otra persona sin sentir la necesidad de protegerse constantemente. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente se hubiera permitido exhalar. Los siguientes días trajeron consigo una nueva rutina. Tomás aparecía por las tardes, a veces con comida, a veces simplemente para ayudar con pequeñas reparaciones que la cabaña necesitaba. Nunca se quedaba demasiado tiempo, nunca asumía que era bienvenido, pero su presencia se volvió una constante reconfortante en la vida de Catalina. Fue durante la segunda semana cuando Catalina se dio cuenta de que algo había cambiado en la manera en que la gente del pueblo la veía. Las miradas seguían siendo cautelosas, pero había menos hostilidad abierta. Martha Wellington había dejado de hacer comentarios despectivos cuando Catalina estaba al alcance del oído, y el tendero había comenzado a darle los buenos días cuando entraba a comprar provisiones. «Es curioso», comentó Sarah Collins una tarde, mientras Catalina esperaba que le cortaran tela para remendar una camisa. «Desde que ese hombre nuevo comenzó a visitarla, parece diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Marta, aunque su tono sugería que ya había notado el cambio. «Más tranquila, supongo», respondió Sarah.
menos como si estuviera esperando que alguien la atacara. Catalina se había quedado inmóvil, fingiendo examinar botones mientras procesaba la observación. Era verdad. La tensión constante que había llevado en los hombros durante años había comenzado a aflojarse, y con ella la expresión perpetuamente defensiva que había mantenido como armadura. Esa noche, cuando Tomás llegó con pescado fresco que había capturado en el arroyo, Catalina se encontró estudiando su rostro con nueva atención. ¿Qué ve cuando me mira?, preguntó súbitamente. Tomás se detuvo en el proceso de limpiar el pescado y la miró directamente. Veo a una mujer que ha sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas menos fuertes, dijo después de un momento. Veo a alguien que ha aprendido a ser cuidadosa porque ha tenido que serlo, no porque quiera serlo. ¿No ve las cicatrices?, preguntó Catalina, tocando inconscientemente la marca en su mejilla. Las veo, respondió Tomás, pero no son lo único que veo y no son lo que define quién es usted. Catalina se quedó en silencio, procesando palabras que nunca había esperado escuchar. Durante años había asumido que sus cicatrices eran lo primero y más importante que la gente notaba sobre ella. La idea de que alguien pudiera verlas y mirar más allá de ellas era tan extraña que apenas podía procesarla. ¿Qué más ve?, preguntó, sorprendida por su propia vulnerabilidad. Veo a alguien que trabaja duro y no se queja, dijo Tomás, reanudando su trabajo con el pescado. Veo a alguien que ha aprendido a ser independiente, pero que no ha perdido la capacidad de ser amable. Veo a alguien que merece respeto, no lástima. Fueron las palabras más largas que Tomás había pronunciado en su presencia, y cada una de ellas se clavó en el corazón de Catalina con una precisión que la dejó sin aliento. No eran halagos vacíos o platitudes diseñadas para hacerla sentir mejor. Eran observaciones cuidadosas, consideradas, que sugerían que realmente la había estado viendo, no solo mirando. ¿Y qué ve cuando se mira a usted mismo?, preguntó Catalina, devolviendo la pregunta. Tomás se detuvo de nuevo, pero esta vez no la miró. Veo a alguien que ha cometido errores, dijo finalmente. Alguien que ha lastimado a gente que no merecía ser lastimada. Alguien que está tratando de aprender a ser mejor de lo que era. ¿Eso es por lo que está aquí?, preguntó Catalina. ¿Para aprender a ser mejor? Partly, respondió Tomás. Y partly porque es el único lugar donde he encontrado algo parecido a la paz. Catalina entendió exactamente lo que quería decir. Cedar Creek no era el paraíso, pero era un lugar donde dos personas dañadas podían existir sin que constantemente les recordaran sus fallas. Era un lugar donde el pasado podía quedarse en el pasado, al menos por un rato. Esa noche, después de que Tomás se fuera, Catalina se miró en el pequeño espejo que había evitado durante años. Por primera vez, trató de verse a sí misma como él la veía. Las cicatrices seguían ahí, pero quizás, solo quizás, no eran lo único que había que ver. En su cabaña, al otro lado del arroyo, Tomás se sentó en el borde de su cama y se quitó la camisa, revelando más cicatrices de las que había mostrado a Catalina. Algunas eran de peleas, otras de accidentes, pero todas contaban la historia de un hombre que había vivido una vida complicada antes de encontrar su camino hacia la tranquilidad. Había venido a Cedar Creek buscando redención, pero estaba empezando a sospechar que había encontrado algo más valioso. La posibilidad de aceptación mutua de dos personas que entendían que las cicatrices no eran el final de la historia, sino simplemente capítulos en una narrativa más larga y compleja. Capítulo 3. Cicatrices que cuentan historias. El clima en Cedar Creek había comenzado a cambiar. Las tardes ya no traían consigo el calor sofocante del verano, sino una brisa fresca que hablaba de la llegada del otoño. Con el cambio de estación llegaron también las primeras lluvias, y fue durante una de esas tormentas vespertinas cuando Catalina descubrió que había empezado a esperar las visitas de Tomás, no solo como una interrupción bienvenida en su rutina, sino como la parte más importante de su día. La tormenta había comenzado súbitamente, como sucedía a menudo en Texas. Un momento el cielo estaba claro, y al siguiente, nubes negras se habían congregado sobre el pueblo, descargando agua
con una intensidad que convertía las calles en arroyos temporales. Catalina estaba recogiendo precipitadamente la ropa que había tendido cuando vio a Tomás corriendo hacia su cabaña, empapado hasta los huesos. «¡Pase!», le